Bueno, entonces tenemos la explicación del primer taller del tercer periodo para 801 de biología. Entonces ingresamos a la página del colegio, como es ya usual, a través de vida escolar, académica, gestión de las áreas, jornada tarde, encontramos naturales, y acá tenemos las actividades de 8.1 biología. Esto nos redirige a este enlace que es octavocn.blogspot.com. Tenemos el taller número 1, que es el taller de reproducción que vamos a explicar este día. Es el siguiente: copiar en el cuaderno de biología el siguiente texto y resolver el ejercicio para enviarlo al correo rviveros@colsaludcopsur.edu.co del 10 al 18 de junio de este año. Entonces, tenemos reproducción como tal. En los talleres pasados habíamos visto división celular y habían dos tipos de división, que era mitosis y meiosis. Aquí en la reproducción vamos a hablar de uno de esos tipos de división celular, que es la meiosis, como forma de reproducción. Ya les voy a explicar cómo. Básicamente el texto nos dice en esta primera parte: la reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos. Recuerden que organismos son seres vivos, siendo una propiedad común de todas las formas de vida conocidas. Las modalidades básicas de reproducción se agrupan en dos tipos que reciben los nombres de reproducción sexual y asexual. Las estrategias y estructuras que emplean los seres vivos para cumplir con la función de reproducción son diversas. Dentro de esta amplia gama de estrategias es posible encontrar especies con reproducción sexual que producen una enorme cantidad de huevos, como la mayoría de los peces, con el fin de asegurarse de que algunos lleguen a adultos. Otras especies, como el albatros, que es un tipo de ave, o la ballena, recuerden que es un cetáceo, generan una única cría por cada etapa reproductiva, a la que cuidan intensamente por largos periodos de tiempo. Esto disminuye las posibilidades de muerte y aumenta las probabilidades de continuidad de la especie. En la naturaleza podemos encontrar grupos de especímenes que combinan tanto la reproducción sexual como la asexual. Tal es el caso de las plantas, que además de reproducirse sexualmente, se reproducen asexualmente mediante brotes, tallos rastreros, raíces subterráneas, etcétera. Un ejemplo de este tipo de reproducción asexual es el de tallos rastreros de los pastos. Si están en una zona verde o destapada y, y hay pasto allí, el pasto tiende a crecer hacia los lados. Por eso se dice que son tallos rastreros. ¿Listo? Para que lo tengan presente, es un tipo de reproducción asexual. Las estrategias reproductivas de otros organismos incluyen la regeneración de partes perdidas del cuerpo, como las estrellas de mar y algunas especies de lagartijas. Por otra parte, una gran cantidad de especies se dividen asexualmente infinidad de veces, originando una gran cantidad de descendientes, como es el caso de la mayoría de los organismos unicelulares. En este caso, en este último caso de organismos unicelulares, tendríamos una reproducción asexual dado por mitosis principalmente, que es lo que vamos a ver más adelante. Resulta que la reproducción asexual está relacionada con la división mitótica, la que veíamos en los talleres anteriores, y se caracteriza por la presencia de un único progenitor. Recuerden que la división de la mitosis se da solo por una célula madre para llegar a dar dos células hijas, el que en parte o en su totalidad se divide y origina uno o más individuos con idéntica información genética. En este tipo de reproducción no intervienen células sexuales o gametos, y casi no existen diferencias entre los progenitores y sus descendientes. Las ocasionales diferencias son causadas por mutaciones. Es decir, que la reproducción asexual no da diferencias como sí la da en la reproducción sexual. Si de pronto hay individuos que salen distintos por reproducción asexual, es por mutaciones. Continuamos. En la reproducción asexual, un solo organismo es capaz de originar otros individuos nuevos que son copias exactas del progenitor desde el punto de vista genético.
Un claro ejemplo de reproducción asexual es la división de las bacterias en dos células hijas que son genéticamente idénticas. En general, es la formación de un nuevo individuo a partir de células maternas sin que exista meiosis, formación de gametos o fecundación. No hay, por lo tanto, intercambio de material genético o ADN. El ser vivo progenitado, es decir, el hijo, respeta las características y cualidades de sus progenitores. Hasta aquí reproducción asexual. Vamos con la reproducción sexual. En la reproducción sexual, la información genética de los descendientes está conformada por el aporte genético de ambos progenitores, digamos en nuestro caso de nuestra mamá y de nuestro papá, mediante la fusión, es decir, la unión de las células sexuales o gametos, es decir, la reproducción sexual es fuente de variabilidad genética. ¿Por qué? Porque vinimos de dos organismos y no de uno, como en la reproducción asexual. La reproducción sexual necesita la interacción de un cromosoma generando tanto gametos masculinos como femeninos o dos individuos siendo de sexos diferentes o también hermafroditas. ¿Qué significa esa parte de hermafroditas? Que de un mismo individuo, como ahorita vamos a ver en el ejemplo, las preguntitas al final, ¿listo, chicos? Hermafrodita significa que un mismo individuo de un ser vivo puede tener tanto gametos o producir más bien gametos masculinos y gametos femeninos, uno solo, ¿listo? Pero produce células distintas para los gametos, pese a que es un mismo individuo, puede producir células distintas, en este caso masculina por un lado y femenina por el otro, para tener reproducción sexual, que eso también se llama autofecundación. Bueno, los descendientes producidos como resultado de este proceso biológico serán fruto de la combinación del ADN de ambos progenitores y por tanto serán genéticamente distintos a ellos. Esta forma de reproducción es la más frecuente en los organismos complejos. En este tipo de reproducción participan dos células haploides. Recuerden que haploides son las que se originan, como nos dice allí, por meiosis y se llaman gametos, que se unirán durante la fecundación. Recordamos que el gameto masculino se une con el gameto femenino en la fecundación. ¿Listo? Estrategias de reproducción. Hay una alta gama de estrategias reproductivas empleadas por diferentes especies. Algunos animales, como el alcatraz humano y el del norte, no alcanzan la madurez sexual durante muchos años después del nacimiento e incluso entonces producen pocas crías. Otros se reproducen rápidamente, pero en circunstancias normales. La mayoría de las crías no sobreviven hasta la edad adulta, lo que veíamos hace un rato. Hay unos que tienen muy poquitos hijos o uno solo y lo cuidan mucho. Ahí nos dicen el alcatraz, el ser humano, etc. Y tenemos también otros que, como los peces que veíamos anteriormente, que ponen muchos huevos, pero muy pocos llegan a ser adultos. Por ejemplo, un conejo madura después de 8 meses. Puede producir de 10 a 30 crías por año, un conejo. Y una mosca de la fruta madura después de 10 o 14 días, puede producir hasta 900 crías por cada año. Estas dos estrategias principales se conocen como selección K, poca descendencia, y la selección R, muchas crías. La estrategia que se ve favorecida por la evolución depende de una variedad de circunstancias. Los animales con pocas crías pueden dedicar más recursos a la crianza y protección de cada descendencia individual, reduciendo así la necesidad de muchas crías. Por otro lado, los animales con muchas crías pueden dedicar menos recursos a cada descendencia individual. Para este tipo de animales es común que muchas crías mueran poco después del nacimiento, pero suficientes individuos suelen sobrevivir para mantener la población. Algunos organismos como las abejas melíferas y las moscas de la fruta retienen esperma en un proceso llamado almacenamiento de esperma, aumentando así la duración de su fertilidad.
Los animales hacen uso de una variedad de modos de reproducción para producir sus crías. Tradicionalmente esta variedad se clasificaba en tres modos. Vamos a los modos que hay de reproducción sexual. Tenemos oviparidad, es decir, los embriones están dentro de un huevo. Viviparidad, es decir, que no nace un huevo, sino nace un joven vivo. ¿Listo? Y ovoviparidad, que es intermedia entre estos dos. Ya miramos cómo es. Sin embargo, cada uno de estos llamados modos tradicionales cubrió una amplia gama de diversas estrategias reproductivas. En consecuencia, se han propuesto 5 modos de reproducción basadas en la relación entre el cigoto y los padres. Es decir, según cómo los padres cuiden a la cría o cómo den a luz y cuiden a la cría, hay varios tipos de reproducción. Estos son la ovuliparidad con fertilización externa, la oviparidad con fertilización interna de óvulos grandes que contienen una yema nutritiva sustancial, la ovoviviparidad, es decir, la oviparidad donde los cigotos se retienen durante un tiempo en el cuerpo de un padre, pero sin ningún tipo de alimentación por parte del padre. La viviparidad histótrofa, donde los cigotos se desarrollan en los oviductos de la hembra, pero se alimentan de otros tejidos. Y la viviparidad hemotrófica, donde los embriones en desarrollo son alimentados por la madre a menudo a través de una placenta. Entonces vamos a explicar bien esos modos, ¿les parece? Vamos con el primero. Tenemos la ovuliparidad. Sencillamente es cuando, por ejemplo, un par de escorpiones, eh, creo que lo vamos a poner acá, vamos a ver si tenemos una imagen. Pues este lo busca como fecundación externa de huevo. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo tenemos. Este es el ejemplo más típico. La hembra, permítanme les agrando para que vean un poco mejor. Lo perdí. Otra vez. La hembra pone los huevos en un determinado sitio. Luego la hembra se va y el macho llega y pone el espermatozoide en ese sitio. ¿Listo? Entonces es un tipo de fecundación externa denominada ovuliparidad. ¿Listo, chicos? Es muy sencilla, sucede en tanto en arañas, en peces, en varios tipos de invertebrados. Es una especie de colocación de huevos con fecundación externa. Vamos con el siguiente. La oviparidad, este sí es el que sucede típicamente en las gallinas. Vamos a buscarlo tal cual. Imágenes. Tenemos que la oviparidad son animales que se reproducen por huevos, pero la diferencia con el anterior es que estos huevos fueron fecundados antes de salir de la hembra. Entonces vamos a ver si tenemos reproducción. Esto se da principalmente en las aves y los reptiles. Entonces acá tenemos el típico ejemplo de el apareamiento en gallinas, por decir algo. Entonces primero hay un proceso de apareamiento, luego continuamos con el desarrollo de los huevos. En este caso el huevo tiene una protección externa con cáscara de calcio, pero el huevo, por ejemplo, de otros organismos como los peces no tiene calcio en su cáscara, entonces es un huevo que puede ser distinto, pero se siguen llamando huevos. ¿Listo? Para que lo tengan presente. La gallina pone el huevo y también tiene cierto cuidado parental, es decir, tiende a incubarlos para que el huevo se desarrolle. Acá hay una placenta grande de la cual se nutre el embrión. Después nace, rompe el cascarón y sale un nuevo individuo. ¿Listo? Ese es la oviparidad. Y
pero con fertilización interna de óvulos que contienen una yema nutritiva sustancial. Pero tenemos otro ejemplo, en el cual también pueden haber algunas especies de reptiles e incluso otros organismos, que es la ovoviviparidad. Tenemos, como les decía, reptiles y otros organismos. ¿Qué sucede en este caso? Tenemos la misma fecundación interna, tenemos que el huevo se fecunda internamente, este es el caso de una serpiente, se fecundó, o la reproducción igual, pues acá no está, pero hay una fecundación inicial, hay un huevo dentro del organismo, pero el huevo en vez de poner, la serpiente en vez de poner un huevo y dedicarse a cuidarlo, ella lo va a tener hasta que nazca el huevo dentro de la serpiente. Luego de que nace, pues allí sí sale de la serpiente. Es decir, ella no pone huevos, sino tiene crías vivas. ¿Listo? Esa es la principal diferencia entre vivíparos y ovovivíparos. ¿Listo? Acá nos explican la oviparidad, donde los cigotos se retienen durante un tiempo en el cuerpo de un padre, pero sin ningún tipo de alimentación por parte del padre. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estaba en un huevo. Es decir, el padre no alimentó ese huevo porque ya está separado en un huevo. Lo único que hizo fue no colocarlo en un nido. Vamos con la siguiente. La viviparidad histótrofa. En este caso, tenemos que esto se puede dar en algunos mamíferos, principalmente los marsupiales. ¿Qué sucede en este caso? Vamos a ver si tenemos una imagen clara para explicarlo. Básicamente, cuando estos individuos dan a luz, ¿qué tienen? Tienen una especie de huevo, en el caso de los marsupiales, sin cáscara. Recuerden que hay huevos con cáscara de calcio, sin cáscara, en el caso de los marsupiales. Y resulta que ese huevo lo puede cuidar, en este caso, en el caso de los marsupiales, lo cuida el papá y el papá lo tiene, digamos, en su bolsa que se llama marsupio. Voy a buscarla específicamente con los canguros, que es la más típica. Entonces tenemos a los canguros. ¿Qué sucede con los canguros? Resulta que ese huevo lo tiene acá el macho desde que es pequeño, desde que pues es huevo, es muy pequeño. Y cuando nace, él se va alimentando de un tejido especial que él secreta en este marsupio, que es la bolsa donde lleva a sus crías. Se va alimentando y va creciendo. Y lo lleva hasta que él es, como lo ven acá, de un buen tamaño, de un tamaño muy razonable, casi como un mamífero. Y después de eso ya lo puede dejar libre. Este es un tipo bastante complejo de fecundación, de reproducción y de cuidado parental, que se presenta ya en animales mamíferos como tal. Y tenemos el último, que es la viviparidad hemotrófica. En este caso, los embriones son alimentados por la madre a través de una placenta. Hay una diferencia entre esa placenta y los anteriores, que son huevos. Recordemos que anteriormente habían huevos, los huevos están aislados, entonces no permiten la interacción entre madre e hijo. Pero en el caso de un embrión alimentado por placenta, la placenta hace parte de un tejido especial que desarrolla la mamá para ir alimentando, según ella misma se alimenta, a la cría en este caso. Allí tenemos la gran mayoría, los mamíferos que no son marsupiales, y nosotros nos incluimos allí. Es decir, nosotros antes de nacer fuimos alimentados por placenta y recibíamos parte de los nutrientes que nuestra mamá en ese caso recibía. ¿Listo? Eso para que entiendan un poco los los 5 tipos de modos de reproducción, estrategias reproductivas. La idea es, en este ejercicio, en este taller, es copiar este texto completo, por favor, y hacer un dibujo de cada uno de esos 5 modos de reproducción que les acabo de explicar. Para eso se los expliqué. ¿Listo, chicos? Y hacerlo y entregarlo antes del 18 de junio. Esta primera fecha es antes de vacaciones. Resulta que tenemos una segunda fecha que ya les explico ahorita cómo funciona y la voy a dejar acá señalada más adelante, que va a ser la primera semana después de vacaciones. Se va a dar este tiempo extra.
Bueno, y con esto terminamos la explicación de el taller número 1, tercer periodo, reproducción.